Eh, Vamos a empezar la palabra el día de hoy. Estuvimos con Cristian leyendo y estudiando la palabra para compartir el día de hoy y queríamos empezar con los versos en Lucas que hablan acerca de Zacarías y Elizabeth y cómo ellos también fueron parte de este camino hacia el nacimiento de Jesús. Pero para empezar, eh, queríamos ver primero unos versos que están en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Vamos a empezar desde el verso 29 al 31. Y antes de empezar, queremos darle gracias al Señor y le pedimos que nos use en esta noche y que podamos compartir de su palabra, de su verdad, y que no le añadamos nada ni le quitemos nada, y que realmente sea Él hablando para cada uno de nosotros y que sea la porción justa para cada uno de los hermanos esta noche. Entonces, Carlitos, ¿puedes leer Juan 1 del 29 al 31, por favor? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Gracias. Entonces, en estos versos, si recordamos, es cuando Juan el Bautista empieza su ministerio y él empieza bautizando a quienes creían en el Señor. Él presentaba la palabra y ellos creían y entonces él los bautizaba. Pero él solamente había venido a abrir el camino. Él estaba abriendo el paso a el verdadero Salvador. Muchos al verlo y al ver a él bautizando pensaban que él era un profeta, que era un Mesías, que él era el mismo Hijo de Dios, que sabían que iba a venir, el Salvador. Pero en realidad él dice, en el verso 30, ¿no? Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. No porque hubiese nacido antes Jesús que Juan el Bautista en lo natural, pero sí porque Jesús era antes aún de que Juan fuese creado o hubiese nacido. Entonces, también habla aquí sobre el Espíritu Santo y todos nos podemos acordar de que cuando Juan estaba bautizado y Jesús se acerca y le dice que también quiere ser bautizado, la señal del Espíritu Santo se manifiesta en forma de una paloma. No que la paloma sea el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo toma la forma de una paloma, y eso también es señal de que Él era el elegido, Él era el Salvador, ¿no? Entonces, esto es para empezar con estos versos, y ahora vamos a ir al capítulo 1 de Lucas y vamos a leer lo que es la predicción del nacimiento de Juan Bautista. Eso está en Lucas 1,
Y vamos a leer desde el verso 5 hasta el 15 para empezar. Entonces, empieza diciendo: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Algunas traducciones en lugar de Elizabeth dicen Isabel. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de avanzada edad. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberás vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Entonces, aquí vemos que Zacarías está sirviendo en el santuario y le toca hacerse cargo de los inciensos. Entonces, en este tiempo, él estaba dentro de este santuario y se le aparece el ángel y le dice que va a tener un hijo. Aparentemente, él y su esposa habían esperado por mucho tiempo por tener este niño, ¿verdad? Ya eran personas de edad y no tenían, el Señor no los había bendecido con un niño. Se dice que Elizabeth era estéril, ¿no? Entonces, el ángel se le presenta y le dice que él va a tener este niño. No solamente eso, sino le da el nombre para ese niño. Le dice: se va a llamar Juan. Va a estar lleno del Espíritu Santo. No va a tomar vino ni sidra. Va a ser entonces, ¿qué cosa? Guardado. Va a estar protegido por el Señor. Va a estar lleno del Espíritu Santo. Entonces, no va a estar en las cosas del mundo. No va a beber sidra, no va a crecer andando de fiesta en fiesta, por decirlo así. Entonces, y ojo que acá dice algo: y será lleno del Espíritu Santo aún dentro del vientre de su madre. Y ahora vamos a ver por qué es esto. Luego seguimos con el verso 16. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer envolver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. En el 20. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creísteis mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio en este lugar, en ese santuario, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Isabel,
y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Entonces, ahora ya sabemos que ese ángel se presentó, se llama Gabriel. Y el ángel Gabriel se presenta y le dice que él está delante de Dios y ha sido enviado por Dios para darle este mensaje. Pero Zacarías no le cree. Vamos a ver la diferencia de la respuesta de Zacarías a lo que es, luego recordamos que es la respuesta de María. María, con fe y con obediencia, dice que se haga en mí lo que sea tu voluntad, Señor. En cambio, Zacarías duda y dice: ¿será posible? Entonces vemos acá la incredulidad de Zacarías, que le costó el quedarse mudo y el poder hablar hasta el nacimiento de su hijo. Pero el ángel Gabriel le dijo ya que este niño se iba a llamar Juan. Y entonces estamos hablando todo esto de quien va a ser luego Juan Bautista, no Juan el Bautista. Entonces, habíamos visto en el estudio anterior, habíamos hablado ya sobre la anunciación del nacimiento de Cristo a María. Y entonces, en el verso 16 dice que el 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Okay. Disculpen. Entonces, vemos aquí la respuesta de María cuando le dice el ángel que va a concebir. En el verso 31 dice: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo y Señor de Dios, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Ya habíamos visto cómo todo esto era para el cumplimiento de que Jesús, el Salvador, iba a venir de la casa de David, ¿no? Y entonces todo eso que estaba diciendo el ángel Gabriel era lo que se iba a cumplir. Acá vemos como en el verso 38 María le dice al ángel: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces estamos viendo cómo Zacarías actuó en total incredulidad, y esa falta de fe le costó el quedarse mudo. Mientras tanto, María, que era una joven que no estaba todavía viviendo con el esposo en el compromiso de los judíos, por 1 año estaban comprometidos, pero ella no vivía todavía con él. Entonces se podía empezar a malos entendidos, aparte que en ese tiempo la edad para que una mujer se casara era a partir de los 12, 13 años. Entonces, una mujer muy joven que sabía que quizás iba a ser juzgada, que iba a recibir comentarios y todo esto, poniéndonos en su posición, ¿verdad? Pero ella fue obediente y dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo según tu palabra, ¿no? Y el ángel se fue. Entonces, cuando pasa esto, María va a visitar a su prima, que es Elizabeth, la esposa de Zacarías. Entonces, en Lucas 1:39 dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró a casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que habíamos leído en el verso 15 que el ángel le había dicho a Zacarías que este niño será lleno del Espíritu Santo? Y entonces él salta en su vientre y Elizabeth es llena también del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y le dijo:
bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces, vemos aquí cómo el bebé que era Juan dentro del vientre de Elizabeth estaba lleno del Espíritu Santo. Y al reconocer la voz de María y saber que ella era la madre de nuestro Salvador, saltó en el vientre y eso le llenó a Elizabeth del Espíritu Santo. Y ella misma reconoció a María como la madre de nuestro Salvador, la madre en lo natural. ¿verdad? Entonces, de los versos 46 a 56 en Lucas 1 está el cántico de María. Y en estos versos quiero enfocarme un poquito más el día de hoy. Y entonces vemos este cántico de María, que tiene mucho que ver y es... se hace una comparación, no sé si recuerdan el cántico de Ana en Samuel, la mamá de Samuel. Ella era, bueno, no era joven como María, era una mujer de edad avanzada y no podía tener hijos. Y ella oraba y oraba hasta que el Señor le concedió tener a Samuel. Y ella le ofreció al Señor que si le daba un hijo, ella se lo iba a entregar para el servicio para el servicio. Entonces, en el caso de María, ella era joven, no tenía edad avanzada y en realidad no sabemos si ella estaba pidiendo ser madre tan joven, pero fue bendecida y el Señor la eligió para ser ese recipiente, esa vasija para llevar esa simiente, ¿verdad? Simiente de Abraham. Entonces, vamos a empezar y dice, entonces, en el verso 46, entonces María dijo, engrandece mi alma el Señor. Y vamos a ver a través de todos estos versos cómo estos cánticos se ven a través de toda la palabra como una manifestación de gozo, de alegría, de reconocimiento al Señor por lo que había hecho en cada uno de ellos. Si recordamos, y vamos a hablar mucho de los salmos de David, cuando David alcanzaba el favor del Señor, él le cantaba salmos en señal de gratitud, dándole la gloria, dándole el honor al Señor por haberlo guardado, por haberle dado algún favor. Y se ve también por este cántico que María era conocedora de la palabra. Estamos hablando de que en esa época no estaba escrito el Nuevo Testamento, pero sí conocían los primeros 5 libros de la Biblia, que son lo que ellos llaman el Pentateuco. Se le conoce como el Pentateuco, los 5 primeros libros, y que están llenos de las profecías, y también se refiere a algunos salmos, ¿verdad? Entonces, en el primero dice, el verso 46, engrandecer mi alma al Señor. En Jeremías 9, del 23 al 24, Jeremías 9, del 23 al 24, dice, así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúa en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. ¿Qué nos está diciendo Jeremías aquí? Que el Señor dice, si alguien se va a gloriar, que se gloríe en mí.
Si a alguien tenemos que engrandecer, es al Señor. Y dice, engrandece mi alma el Señor. Él es el que engrandeció el alma de María al elegirla. Y luego vemos que también hay un salmo de David, que es el 34, los versos del 1 al 3, que es una alabanza que cantamos constantemente, que dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y dice en el 3, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Engrandece mi alma al Señor. Esa es la primera frase que sale de la boca de María en este cántico. Luego en el verso 47 dice, y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador. En Isaías 61:10 dice, Isaías 61:10, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada en sus joyas. Mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador. Ella reconoce a Dios como su Salvador. En el Salmo 35:9, que también es un salmo de David, dice, así mi alma se alegrará en el Señor y se deleitará en su salvación. Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Luego viene el verso 48. Porque ha mirado a la bajeza de su sierva, porque he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Mientras los judíos pensaban que el Salvador iba a venir como un rey, que iba a venir lleno de riqueza, lleno de poder, de manifestaciones de poder. El Señor no eligió a una madre de la realeza, no en la realeza en lo natural. Él eligió el corazón de sierva de María. Él la eligió a ella. Y dice en el Salmo 138:6, que también es un salmo de David, dice, el Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. Eso es lo que el Señor vio en el corazón de María. En Isaías 57:15 también dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Y luego también dice en el Salmo 111:9, redención ha enviado su pueblo. Redención, ha comprado, ha pagado ese precio de rescate por su pueblo. Para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Este es el Dios que ha mirado a su sierva y que ha permitido que por haberle elegido sea a partir de entonces llamada bienaventurada. Luego viene el verso 49. Dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. En el Salmo 71, verso 19 dice, oh Dios, tú has hecho grandes cosas. Tu justicia llega a las alturas. ¿Quién como tú, oh Dios?
Nadie es más grande y más poderoso que el Señor, y María también lo reconoce y dice, santo es su nombre. Oh Dios, tú que has hecho grandes cosas. En el verso 50 dice, y su misericordia de generación a generación a los que le temen. En el Salmo 103, verso 17, que también es un verso de David, dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Su misericordia, la misericordia del Señor es eterna, sus misericordias son nuevas cada día, su amor y su verdad permanecen eternamente, como dice, de generación en generación. En el verso 51, hizo proezas. En otra versión dice, hizo valentía con su brazo, esparció los soberbios del pensamiento de sus corazones. Hizo proezas con su brazo. El brazo habla del poder del Señor, habla de la fuerza, de la protección. También habla del socorro y el auxilio, y también es una representación de Jesús. En Isaías 40:10 dice, miren, el Señor omnipotente llega con poder y con su brazo gobierna, su galardón lo acompaña, su recompensa lo precede. En el Salmo 98:1 también dice, canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo ha alcanzado la victoria. Él es el que tiene el poder, Él es el que tiene el control sobre todo, el que nos protege, el que nos da auxilio y socorro. Todo esto lo reconoce María a través de cada uno de los versos en ese cántico que ella recuerda, todos estos versos que ella sabía y conocía, y con ellos exalta al Señor y le da gracias por haberlo, no solamente por haberla elegido a ella, sino por todo lo que el Señor estaba cumpliendo en su palabra a través de el haber plantado esa simiente en ella. En el verso 52 dice, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Aquí el verso de Job 5:11 que dice, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad. Levanta a los humildes. Quita a los poderosos de los tronos. Ningún trono en lo natural podía compararse con este trono, con todo lo que el Señor le estaba dando a María al usarla como esa vasija para traer al mundo a Jesús. En el verso 53, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. En el Salmo 34:10 también de David dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Buscar primero las cosas del Señor y todo lo demás, y sus eterna justicia, y todo lo demás será añadido. En el 54. Recibió, tengo una traducción dice recibió y en otra dice socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia. Se ha acordado de su amor y de su fidelidad por el pueblo de Israel. Verso 55. Como habló a nuestros padres, a Abraham y a su simiente, en algunas traducciones, en lugar de simiente dice descendencia.
para siempre. Y en el verso de Génesis 17-19 que dice, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Con esto, ya lo habíamos visto hace algunas semanas también, es como el Señor confirma con Abraham su pacto de pacto perpetuo con su descendencia. En el Salmo 132, en el verso 11 y el 12, dice, el Señor le ha hecho a David un firme juramento que no revocará. A uno de tus propios descendientes lo pondré en tu trono. Si tus hijos cumplen con mi pacto y con los estatutos que les enseñaré, también sus descendientes te sucederán en el trono para siempre, para siempre. Esto no es más que un recordatorio de cómo el Señor le había prometido a Abraham que de él iban a ser benditas las naciones, y luego a David que que sus hijos iban a ser quienes lo sucederían en el trono, quienes iban a reinar en ese trono. Luego termina con el 55 que dice, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y luego dice, y se quedó María como 3 meses con Elizabeth, estamos volviendo como 3 meses, y luego volvió a su casa. Y estos versos, todos los versos, ese cántico realmente que María hizo, dándole gracias al Señor, cómo pudo ella usar las mismas palabras que ella conocía, que había guardado en su corazón para poder alabar al Señor y darle gracias por haber sido elegida. Y cuántas veces el Señor nos pide ser esas vasijas o poder hacer algo para Él, y a veces nos cuesta tanto dar ese sí, ¿verdad? A veces lo dudamos y quizás nos vamos a quedar mudos como Zacarías por un momento, como el Señor puede tratar con nosotros. Pero es importante recordar cómo todo esto se cumplió para que se cumpliera todo lo que ya estaba escrito para la venida de Jesús, para su nacimiento. Y como también esto fue parte de lo que ya estaba escrito, y cómo María pudo reconocer que ella había sido elegida aún sin pensar que lo merecía, sin haber estado preparada, sin haberlo pedido, pero el Señor le eligió a ella. Y eso es lo que quería compartirles esta noche. Disculpen por Cristian, pero tuvo que atender algo y no pudo regresar. Ahí lo voy a dejar. Si tienen alguna pregunta, si quieren comentar algo.